Cambian nuestros hijos y como cambian sus dientecitos y como cambian las formas de abordar y de aprender a acompañar estas realidades, así que vámonos con nuestra sección de salud, despiertos y aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Despiertos y aliviaditos, la sección que yo sé que ustedes esperan con ansia loca, especialmente hoy miércoles, porque está con nosotros nuestra odontopediatra de cabecera, la doctora María Alejandra Abad de Platinum Odontología. Mi querida María, ¿cómo estás? Pero es importante así como la fresa. Con el cepillo de dientes. Como la fresa. Usted con el micrófono. Hoy te pusiste el traje favorito de Juan Andrés. Me gusta. Exacto. Y está, ahorita te tomamos foto, de hecho, porque este es nuevo, porque ya este tiene a Gwen Stacy también, claro, y a Miles Morales. ¿A quién? Gwen Stacy y Miles Morales. ¿Y por qué son famosos esos dos? Muchacho, vaya, mírese más bien la última película. Estoy un poquito atrasadito de películas infantiles. Sencillamente genial. Y no vio mi reel acerca de la neurodiversidad basado en Miles Morales. Váyase a mis redes sociales. O sea, no que Juan Andrés fuera un Spider-Man negrito porque no alcanzó para el azul. No, es que el negrito es Miles Morales. No, y en una parte inicial del reel pensé que Miles Morales era un autor que hablaba de la neurodiversidad. No, mejor dicho. Pero todos tenemos derecho a la ignorancia, decía un autor. Sí, está bien. Pero yo sí tengo una pregunta muy importante y seria. Sí. ¿Trajo a Charlie? No. ¿No vino Charlie? No, está en el consultorio. Charlie hoy tenía cosas que hacer allá en Platinum Odontología. Charlie es mi amiguito que acompaña a la doctora María Alejandra, al cual le profeso todo mi afecto y un saludo para Charlie allí donde se encuentre. Ni vino Gusanín tampoco. Ni Gusanín. Pero vino ella y eso es lo más importante. Bueno, mi querida doctora María, hoy vamos a hablar acerca, como sabemos y lo hemos anunciado, de todas esas recomendaciones puntuales para cuidar la salud oral de nuestros chiquitos. Especialmente, y creo que pues en el programa anterior quedó muy claro que esto no es un asunto de esperar a que el niño tenga caries para visitar a la odontopediatra. Y que incluso, más allá de la visita a la odontopediatra, nosotros los padres tenemos una responsabilidad muy grande de cara a nuestros hijos, de poder cuidarlos y acompañarlos para que precisamente puedan gozar de una muy buena salud oral. Así que arranco con esta pregunta que nos formulan por aquí. ¿Cuáles son las principales dificultades en ese desarrollo dental de nuestros bebés? ¿Qué es normal y qué es atípico o anormal, por utilizar una palabra no muy querida por mí? Pero ¿qué es atípico dentro de ese desarrollo dental de los bebés? Bueno, entonces vamos a hablar como de la primera dentición, que encontramos varias cositas. Por lo que más consultan en los bebés son por la inserción de los frenillos, ¿cierto? Creo que la otra vez hablábamos del tema de la lengua que impide la lactancia, ¿cierto? Sí. También hay un frenillito que es el frenillo labial, que también consultan mucho, lo remiten mucho los odontólogos generales para la cirugía, pero realmente esto es más una variante anatómica que algunos papás se preocupan. ¿Por qué se preocupan? Porque los bebés, cuando les nacen los dientecitos de adelante, los de arriba, se les empiezan a ver muy separados a causa, en algunos casos, de este frenillito. Entonces es un frenillo que simplemente es una variante anatómica que se considera un frenillo de inserción baja o un frenillo traccionante y hace que los dos dientes se vean separados. En realidad no se opera. Ese frenillo en dentición deciduosa, en bebés, no se opera. Solamente se opera en algunos casos, ya cuando terminen el recambio, pues para los 13 años, que realmente esté causando que los dientes queden separados estéticamente y el niño quiera tenerlos juntos. Ya se hizo la ortodoncia, ya se hizo todo y los dientes quedaron separados, ahí sí se opera. Esas son las dos variantes como más frecuentes por los que los papás consultan con sus bebés. Otra de las causas que consultan es para saber si van bien en la secuencia que van saliendo sus dientecitos. Ay, sí. ¿Cierto? Yo siempre les explico, somos individuos, ¿cierto? Y como su palabra lo dice, cada uno es un mundo, hay unos parámetros, ¿cierto? Como unos rangos de normalidad, pero digamos que cada niño tiene como su secuencia de erupción, ¿cierto? Entonces hay veces, ese es un motivo frecuente y yo les explico.
es normal que estén saliendo a esta edad o realmente está con un retraso marcado que hay que mirar qué pasa. O sea, un bebé, por ejemplo, de 2 años, nosotros los consideramos bebés hasta los 3 añitos, que no le hayan salido dientes a los 2 años es preocupante, ¿cierto? Hay que mirar alguna alteración en la formación del esmalte, ¿cierto? Y para eso se hace como la consulta. O sea, hasta los 2 años, Doc, empieza ya uno a cuestionarse, o Sí, antesito. no, antecitos. Que no haya salido ningún diente, Sí. ¿en qué momento empieza uno a...? Normalmente los dientes de leche empiezan a salir alrededor de los 5 meses, promedio, ¿cierto? Hay bebés que les nacen a los 4, hay bebés que les nacen a los 6 mesecitos. De hecho, se celebra el primer diente y todos Ay, publicamos en nosotros, nuestro estado sí. el muequillo. Sí, pero ya un bebé que ya tiene más de 1 año, pues que obviamente empiezan alrededor de los 8 meses la alimentación complementaria, pues ahora se está empezando más temprano, ¿cierto? En algunos pediatras dicen que a los 5, a los 6, y no tienen dientes, pues obviamente los papás se preocupan. Entonces sí es bueno evaluar, pues, qué está pasando con esos dientecitos. Otra causa frecuente de alteración pues, en la dentición de los bebés es algo que se llama quiste de la erupción, ¿cierto? Normalmente cuando los dientes revientan, que este es un tema muy discutido entre pediatras y odontopediatras, hay algunos síntomas físicos que los bebés pueden sentir. Por ejemplo, diarrea, fiebre, irritabilidad, babean más, ¿cierto? Porque literalmente hay una agresión. Hay una agresión del Claro. cuerpo, o sea, el dientecito que es algo muy duro, los dientes son más duros que los huesos. Ahí, Wow. sí. Datazo. Datazo. Uy. Sí, los Me dientes yo son no más sé, porque duros siempre los que vienen huesos. nuestros odontólogos, a mí me da como A mí un me dolor. empieza como a... Yo siento, o sea, me empieza literalmente como a... Sí, a mí porque me va dice, dando. los dientes son más duros, entonces me imaginé uno dándose un golpe y amigo me duele. Bueno, continuando. Entonces, ¿qué pasa? Los bebecitos, a la mayoría, pues yo diría que a la mayoría no les duele la salida de los dientes, ¿cierto? Pero hay algunos bebés que esa ruptura del dientecito le causa cierta sintomatología en su cuerpo. ¿Qué puede pasar? Que a veces no alcancen a romper del todo la encía y se empieza a formar como un moradito, ¿cierto? Entonces empieza a ver como un abultamiento y el bebé se queja. En algunos casos, cuando el diente ya revienta, pues le da un sangrado, eso es un hematoma, como un moradito con sangre acumulada, y se revienta solito, normal. Pero hay otros bebés que no. ¿Qué pasa? El mismo cuerpo siente eso como un cuerpo extraño, ese hematomita que se está formando por la ruptura y se genera un quiste, se llama quiste de la erupción. Entonces ahí sí toca acudir al odontopediatra. ¿Qué hacemos normalmente los odontopediatras? Hacemos una remoción quirúrgica, pues la palabra suena muy traumática, pero digo a los papás, no se preocupen, es algo relativamente sencillo, que es ayudarle a la boquita a romper ese tejido para que ese quistecito se rompa, salga toda esa sangrecita muerta que ya está ahí acumulada y el dientecito salga mucho más fácil. Y ya, no necesita ni siquiera medicamento, la boca cicatriza muy bien desde que el bebé tenga una buena alimentación y sea un bebé sano, con buenos hábitos de higiene. Digamos que esas son como las causas como más frecuentes. Lo otro es que el esmalte del diente es bueno revisarlo porque hay bebés que el esmalte del diente les pueden hacer decalcificado o con una baja mineralización. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esos dientecitos se forman intrauterinos, se forman en el vientre de la mamá. Ok. ¿Qué pasa? Las mamás hay veces por alguna infeccioncita que no se dieron cuenta, porque hay mamás que no se dan cuenta que tuvieron una infección urinaria, por ejemplo, o no tuvieron suplemento de calcio, ¿cierto? Porque no tuvieron un acompañamiento, digamos, médico durante su embarazo. Los dientes del bebé le pueden nacer decalcificados. Ok. Entonces tienen una variante en el esmalte. Listo, entonces esto obviamente hay cremas dentales que ayudan a mejorar mucho esta recalcificación de sus dientes. Todo este tipo como de anomalías es bueno revisarlas durante el primer año. Por eso la recomendación es llevar al bebé en el primer año de vida. A la doctora María. Entonces ahí puntualicemos un rango para que también nos vaya quedando en la... Sí. Porque entonces ya me surgieron ya las preguntas de... ¿Cómo fue que dijo Camila ahorita? ¿De adulto qué? Adulto joven. De adulto Adulto joven. de señora de joven. señor joven. Entonces, rangos. Más o menos comienzan a salir hacia los 5 meses, Sí, un poquitito ajá. más allá. Muy atentos a eso. Y debería estar completa la dentición y la mudanza completa más o menos ¿a qué edad? A los 3 años. O sea, los 20 dientecitos de leche deben estar ya erupcionados completamente, ya en boquita, a los 3 años. Listo. Entonces ese es el primer paso. Ya de ahí para adelante, Sí. cuando comenzamos a se me cayó, se me aflojó a la transición completa a los permanentes. permanentes. Más o menos de ahí hasta ya cuánto tiempo. Y perdón, Alrededor. Doc, y responder una pregunta que se nos quedó pendiente desde el programa anterior. Si es recomendable extraérselo, no Sí. extraérselo, se lo jalo, no se lo jalo, le pongo un hilo, no, lo llevo a la odontopediatra. Esas, ¿o qué? esas dos ahí junticas. Sí. Sí, bueno, el recambio normalmente inicia alrededor de los 6 años, que es cuando
pues normalmente empiezan a mudarse los dos centrales inferiores. Hay una correlación entre si el niño empezó a salir los dientes de leche más bebés, Eso te iba a empiezan a preguntar mudar también. más temprano, ¿cierto? Exacto. Y también hay algo muy curioso, digámoslo, y es que los hombres se demoran un poquito más que las mujeres. Ah, Las mujeres ok. somos un poquito Ay, más ya me aceleraditas. tranquilé porque Jero arrancó muy animado a mudar y se ha frenado la ¿Y mudada. cuándo mudó Jero Manu? Ah, bueno, pero ya ¿Más te acuerdas? Sí, él arrancó como a los 5 larguitos. Sí, porque Juan Andrés está doc, pero en película. Mamá, ¿cuándo se me van a caer los dientes? Mamá, ¿cuándo se me van a caer los dientes? Y recuerda que Juan tuvo su erupción tardecito, como a los 7 meses, fue que le vieron a salir, que me acuerdo que eso lo contaron en una conferencia yo, que dentro de los criterios de crecimiento y desarrollo que en el primer niño acudía a esto, que después ya hablaremos de eso, no fue una experiencia grata, y siempre todo, ya pronuncia palabras, sí, ya pronuncia claro, ya eso no es nada, ya tiene dientes, y yo con mi muequito ahí y mis trampas vitales de me estoy quedando atrás. Entonces la erupción fue como 7 u 8 meses, pero está con un deseo de empezar a mudar impresionante. Entonces, bueno, datico ahí para estar pendiente. Entonces, Y normalmente los 6, niños no los podemos comparar con las niñas. Exacto. Que eso pasa, la primita, la amiguita, es que la amiguita ya tiene los dientes. Sí, hay niñas a los 9, yo tengo niñas a los 9 que ya tienen todos sus dientes permanentes. ¡Wow! ¿Cierto? Y niños que a los 8 no han mudado el primer diente. Perfecto. Entonces, Ok. pues mira la diferencia. Entonces, normalmente yo siempre le digo a los papás, los varoncitos se demoran un poquito más. No es un Listo. siempre, porque en biología no hay siempre ni nunca. Exacto. Somos individuos, vuelvo y repito. Exacto. Pero sí hay estos parámetros. ¿Qué Una pasa? diferencia. Entonces, empiezan el recambio alrededor de los 6. Hoy en día están más aceleraditos, entre los 5, más o menos. E inclusive esta semana me consultaron, es que tiene 4 años y ya mudó. Sí, una niña. Yo es niña. ¿Sí usted por qué sabe yo? Porque somos muy aceleradas. Porque por eso yo soy la ortopedia. Charlie me dijo. Charlie me contó. Charlie me pastelió. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan recambio entre los 6 y los 9 del sector anterior. ¿Cierto? Primero normalmente, digamos normalmente entre comillas, los dientes de abajo, después siguen los dientes de arriba, solamente los anteriores, los 4, los centrales, los laterales. Ahí se quedan quietos, estáticos, la mayoría. Ok. Se llama una fase silente, que normalmente va entre los 9 y los 11 años. Promedio, no siguen, o sea, si ya mudaron esos 4, y dice, pero ¿por qué no se le volvieron a caer los dientes? Porque estaba en su fase silente. Ah, ya Ok. acabo de mudar, ¿no? Le falta más de la mitad de la boca, le faltan los colmillos, las muelas, que es una pregunta, y es que las muelas se mudan. Sí, las muelas, todas las 8 Todo, muelas de todo. los Sí, 20 todo. dientes se mudan. ¿Qué pasa? Alrededor de los 6 años nacen los primeros molares permanentes, que no tienen antecesor. Esos no se mudan, obviamente, son permanentes, ¿cierto? Entonces hay papás como que se confunden. Yo les digo, no, esas muelitas que nacen a los 6 años, que ya son de adulto, son de las que nosotros más cuidamos. Son como de las más, de las que Las siguen, últimas. o sea, salen siguen esas y después las cordales. No, siguen los segundos molares, Ah, que nacen ok. después de los 11, como entre los 11 y los 12, y las terceros molares o cordales son los que salen a los 21. Que dicho sea de Normalmente. paso, estamos resolviendo aquí, yo estoy tomando No, nota. pues es que sí. Y ustedes que están allí a través de las redes sociales, este es el momento para que le formulen las preguntas a la doctora, porque yo de odontología no sé nada, así que en buenos días, mi gente, no les voy a poder contestar, así que díganlo ahora. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas muelitas, porque es importante también este datico de los molares de los 6 años. Esa es la muelita que todos tenemos más tiempo en la boca, la tenemos desde los 6 años. Entonces, las personas en edad adulta, esa es la muelita que más tratamientos de conducto tienen, las calzas más grandes tienen, donde tienen las coronas. ¿Por qué? Porque los papás hace tiempo no sabían que esa muela, pues ya había una muela para el resto de la vida y desde los 6 años. Y no la le pararon cuidaban. bolas. No la cuidaban porque como esos Yo dientes empiezo a se van sacarme aquí caer, las ¿cierto? muelitas. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la que más... No, yo empiezo aquí. Y yo que casi no tengo dientes, dog, a mí me han Así sacado una es. cantidad, pues ¿Cómo me no? sacaron por la ortodoncia, me sacaron premolares, bueno, obviamente me sacaron las 4 cordales, casi no tengo dientecitos. A ver. Me quedan pocos, tengo que cuidarlos Tienes mucho. que cuidarlos. Entonces, estas muelitas normalmente nosotros las sellamos. ¿Qué es sellarlas? Lo que les explicaba la otra vez, que también se hacen las muelitas de leche. No Ok. todos los pacientes son candidatos, pero las muelitas anatómicamente, la vez pasada estábamos hablando de caries,
tienen unos huequitos y unas fisuritas, como retomando ese tema, que entran muy bien las bacterias, pero no penetran las cerdas del cepillo. Entonces, allá que vamos, el tema de la prevención. Nosotros en odontopediatría, prevención, ¿cierto? Esas muelitas se les pone una resina que es muy fluida, parecida al esmalte, que nosotros, o sea, es tan líquido así como un esmalte. Yo les digo que les voy a pintar una estrellita y esas muelitas se sellan. ¿Para qué? Para prevenir que entren bacterias dentro de esas fosas y fisuras y no de caries. Entonces, las muelitas a los 6 años hay que sellarlas. En la mayoría, o sea, no en todos. Hay pacientes que son muy afortunados, anatómicamente su muela nace muy lisa y llegan a la consulta, vine para que le pongas los sellantes. Le digo, si le pongo sellantes se le va a caer. Porque está tan lisa que no lo necesita. ¿Sí O me sea hago que entender? probablemente en la próxima visita de Juan nos vamos de sellantes, porque ya cumple los Pero 6. ella tenía también unos sellanticos en las Sí, muelitas de leche. las Pero a Juan Andrés estrellitas le de dice, Capitán sí, América. las estrellitas. Ya estar en cita, ya está. Sí. Es que yo Ya le está. traigo a mi gente, ustedes saben. Yo le dije a Juan Andrés que eran las estrellitas del Sí, Capitán América y él muy correcto. juicioso se dejó. Sí. Entonces, estas estrellitas también se ponen en las muelas permanentes para prevenir caries, como les digo, en la mayoría de los pacientes que está indicado. Por eso es importante la revisión por parte del odontólogo para saber si está indicado o no. Ok. Listo. O sea, no se entonces, vaya a exigir allá, a decir, Sí. recuerden, todo debe ser bajo el consejo del profesional. Sí, claro. Y terminando con lo de la salida de los dientes, ya después de los 9 años empiezan una fase de recambio que ya recambian caninos, pues los colmillitos y las muelitas de leche. Ya esas se mudan y ya queda la dentición permanente entre los 12 y los 13 años aproximadamente, que nacen ya. Ok. Los últimos que salen son los colmillitos de superiores y las muelitas de atrás. Ya terminan el recambio, ahí es cuando ya vamos mirando cómo va quedando esa mordida, pues esa Perfecto. posición de los dientes. ¿Cómo va quedando esa muelamente, iba a decir yo? Vámonos a un corte, porque tenemos todavía mucho que preguntar y recuerden, si tienen dudas, déjenlas ya mismo. Tengo una cajita de preguntas en historias y también aquí en el Facebook Live. Ya regresamos en Buenos Días, Familia. Buenos días, familia, porque cuando hablamos con la doctora, le empieza a dar uno, como decía un amigo, escaramuzas. Le va a dar uno como en otros programas dicen otra cosa, ¿cierto? Pero nos va dando como, ay, entonces como que pero bueno, seguimos. Ya están claras las edades en las que salen, mudamos y hasta cuándo, y sobre todo paciencia y observación. Bueno. Pero entonces, en esos tránsitos de la dentición, cuando se Pero tengo un empieza... momentico, Manu. Doc, porfa, respóndeme. ¿Se los sacamos o no se los Ah, sacamos? ya, sí. ¿Se van o no se van? Que no se nos vaya otro programa sin despejar esta duda. Es que listo. tengo a mis sobrinos mudando ya. ¿Se lo sacamos o no se lo sacamos? Pues normalmente ellos... Normalmente sí uno se pone el micrófono El aquí. micrófono para que... Entonces, normalmente si hay un adecuado desarrollo de las bases óseas de los dientes, hay un buen espacio, digamos que estamos en el caso de que todo está normal, el diente de adulto viene debajo del diente de leche y en la edad que empiezan el recambio, se consume toda la raicita, se la reabsorben, ¿cierto? Se la come, para que me entiendan. Ya queda solamente el dientecito pegado de la encía, si todo está normal, digamos que los mismos niños se lo arrancan o los papás le ayudan con la sedita, ¿cierto? Hay muchas técnicas. La abuelita, como en mi caso, la abuelita, venga, yo le miro qué tan flojito está y lo mira con... Sí, o sea, ¿Cierto? es que yo tengo como un recuerdo doloroso de eso, porque esa era la técnica de mi Pero mamá. para mí no fue doloroso. A ver, yo miro para mí fue cómo divertido. estaba, mira, ¡pum! Cuando menos pensaba, así, ¡ya! Y yo que he sido bien dramática toda la vida. ¿Eso es recomendable, Doc? Si está muy flojito, sí, porque ¿qué pasa? Hay veces cuando ya está muy flojito y el niño no se lo tumba y Se lo no se lo traga. tumba, no tanto porque se lo trague, porque si se lo traga la verdad no pasa nada malo. Ok. El ratón pero le queda un poquito más difícil la búsqueda. Pero, ese es el único pero. Pero el problema es que se les inflama. Uy, qué embarrada, literal. Ay, me imagino el gatito, al ratoncito Pérez, así con coso de buceo en el sanitario. Está muy creativa él. Tú sabes. Ay, María. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños empiezan, no, es que como lo tengo tan flojito me duele, entonces para cepillarme, entonces no se cepillan esos dientecitos, obviamente porque lo tienen muy flojito, o no comen por ese lado. ¿Eso es real? ¿Les duele? Sí, claro, Sí, claro, porque ahí bueno. como está bailando y bailando, el tejido alrededor, la encía, se inflama, entonces sí les duele, sí les genera dolor. ¿Qué es recomendable? O sea,
Si ya está muy flojito y lo pueden sacar en la casa, pues sáquenlo en la casa, obviamente, pues con las manos. Con higiene, Con lo básico. Ya a veces les digo, pónganle hielito, que el frío pues disimula un poquito ahí la molestia, el dolor. El frío produce vasoconstricción, que es que ya no haya tanto sangradito, entonces sacan el dientecito y lo ponen a chupar hielito, o si son muy pinchados le dan heladito, ¿cierto? ¿Cuándo se saca en consulta odontológica? Cuando el diente de adulto salió por otro lado. Salió por detrás, por delante, o cuando definitivamente esa edad del recambio Erupciona como ya de forma normal. anormal, salió por otro lado, entonces dicen, ay doctora, es que no sé, le salió el otro diente por otro lado, el de leche no se le afloja, hay que sacárselo. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si el otro diente salió por otro lado, quiere decir que ese diente no se comió la raicita, entonces el otro no se va a caer solito nunca. Entonces toca en odontología sacarlo. Cuanto antes mejor, personalmente, pues dependiendo como de lo que define el odontopediatra. A mí personalmente me gusta que ya lleve por ahí un tercio erupcionado el otro diente para que el niño, cuando yo quite el de leche, No le quede tanto espacio. no, se lo pueda empujar. O sea, que ya tenga como palanca, tenga como hacerse con el dedo y con la lengua, empújeselo al huequito que le quedó del diente de leche, o sea, que vaya hacia la posición donde debe ir. Pero si le salió por otro lado, sí. Otro caso es que se inflame y se empiezan a infectar. Entonces yo digo, no, Claro, está grave. muy inflamado, se le está empezando a recoger tanta placa que se está infectando y nada, que se le acaba de aflojar y no se le acaba de aflojar, pues ayudémosle, démosle una manito, digo yo. Retiremos el dientecito para que ya esa infección pase, ese sangrado pase y ya le salga mejor el dientecito. En mi, Entonces, caso en mi caso siempre fue divertido y siempre fue en casa, y hasta donde voy ha sido divertido e interesante el tema de la caída. Inclusive él mismo se ha quitado un par y ha funcionado, pero es muy bueno, como hemos dicho, observar y estar atentos a las posibilidades, porque aquí la amiga se nos acaba de marear. No, o sea, dolor. Es que ustedes saben que tengo un tema con la odontología y pues... Y Pero- saber que vamos a vivir eso con los niños. ¡Ay, Ay, Jesús! diviértete. Pero bueno, menos mal Bueno. está la doctora Muelitas para Me- ir a nuestro rescate. Nos encanta este proceso de lo que estamos conversando, porque entonces ahora corresponde un tema muy importante. Acorde con la etapa de dentición que vamos, ¿qué comemos? Porque mitos. A eso si ya le empezaban a salir dele, chicharrón, queso para que afinen esos dientes nuevos, para que eso agarre. O por el contrario, ay no, solo papillas, solo suavecito, porque es que no tiene con qué morder. Oh, el nene no puede. No. Realidades y mitos. Conforme a la etapa de dentición, pues qué alimentamos y qué pueden comer los chiquillos. Bueno, desde el tema de ahogarse, digamos que el reflejo para ellos aprender como a, ¿cierto?, a no ahogarse es como alrededor de los 8 meses. Por eso la alimentación complementaria como sólida se empieza alrededor de esta edad. Este tema pues sí lo manejan obviamente mejor los pediatras. ¿Cuál es la recomendación? Yo soy ortopedista maxilar y desde el punto de vista de ortopedia, lo ideal es empezar dieta fibrosa y dura pues lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque la masticación, inclusive el roce de los alimentos fibrosos, así sean en los rodetes, los rodetes son las encías sin los dientes, ¿cierto? Donde van a salir los dientes. Estimula un adecuado desarrollo del hueso, ¿cierto? Y fuera de eso, hace que los dientecitos que vayan saliendo se vayan acomodando pues mejor, porque entre más espacio tengamos, pues mejor. Entonces mi recomendación es desde que se pueda introducir sólidos, mejor. En estos momentos venían los bebés, pues ya digamos que los pediatras también lo han trabajado mucho, el tema de aversión a los sólidos, se llama así. Y es que al bebé no le puedo dar la sopita ni con un pedacito de papa porque ahí mismo le dan ganas de vomitar, entonces las abuelas, que no me culpen, pero sí, las abuelas todo licuado. Las queremos. Sí, Mua, las mua. amamos, lo mejor Gracias, del mundo. abuelas. Pero les dan todo licuado porque pobrecito el bebé, ¿cierto? El bebé se ahoga, el bebé no es capaz de masticar y ahí es cuando yo les digo, a las abuelas principalmente, ¿cierto? Que son las que le dan todo ultra procesado, ¿y cómo hacen los viejitos que no tienen cajas? Porque hay viejitos que literal se quitan la caja de dientes y se comen la bandeja paisa. ¿Cierto? O sea, el chicharrón y se lo mastican. Y yo, Magazo. se la mastican, o sea, es que se la mastican. Y tú le das a un bebé sin dientes, le das, qué sé yo, papitas francesas, la francesa, se la mastica y se la come, ¿cierto? Le das un pedazo de manzana, le das un pedazo y no tiene dientes y se la mastica. Ahora cuando ya tienen dientecitos. Entonces yo les digo, por favor, no les den todo licuado, ¿cierto? Porque después van cogiendo aversión a los sólidos, se van volviendo perezosos. Y ya, entonces al niño hay que salir a la calle, entonces vamos a salir a comer y hay que llevarle la sopa licuada, ¿cierto? Con todas las papillas,
No, vamos a salir a comer. El niño come lo que La mesa. Lo que hay en en la la mesa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es capaz de comer, porque ya es un bebé que es capaz de tragar, que no se va a ahogar. Pues obviamente tampoco le vamos a dar almendras. Pues no vamos a llegar a almendras a un bebé de 10 Porque meses. la doctora Muelita Es que la dijo, doctora no. dijo que éramos sólidos. No, ¿cierto? Vamos a tener cuidado de que sea algo medianamente sólido que el bebé pueda comer, o sea, almendras, maní, cosas muy duras que tengamos el riesgo de una broncoaspiración, obviamente se la damos cuando el bebé ya vemos que tiene casi toda la dentición permanente, que es capaz de masticar adecuadamente, de hacer un bolo alimenticio, porque los dientes cumplen la función de triturar los alimentos y junto con la saliva volverlo blandito para hacer algo digerible, ¿cierto? Entonces es como ni mucho ni poquito. Ahí va el tema pues de la alimentación. Importantísimo eso. Doc, estábamos hablando ahorita en la pausa aquí internamente de uno de los motivos de consulta más importantes o significativos o recurrentes que se tiene en este momento y es la consulta por fracturas, accidentes, traumas y lesiones que se pueden generar. Así, yo también tengo un trauma pues de la odontología, pero es otro tipo de trauma. El punto de la pregunta, Doc, es listo. El niño, pues niños que están jugando a los zombies, por Como ejemplo. cualquier juego que ¿cierto? tienen los niños. Sí. Estaban jugando a los zombies y un zombie se chocó con otro zombie, fractura o se genera pues un trauma en los dientecitos. Se le cae el diente y es un diente de leche. Estoy hablando, por ejemplo, de un niño de 5 años. ¿Qué se hace ahí? ¿Se implanta algo? ¿Se genera alguna cosa? ¿O espere a que le salga el otro? Bueno, la recomendación cuando hay pérdida de dientes de leche, antes de los 4 años, lo ideal sí es reemplazarlo. O sea, si hubo una pérdida completa del diente por un trauma, se pone algo que se llama un flipper, ¿cierto? Que reemplaza los dientecitos por el tema de que está en el proceso de fonación, ¿cierto? De que estamos en el proceso del habla, cuando estamos chiquitos, 2, 3 añitos, y porque se está estableciendo el perímetro del arco, entonces el diente ayuda a que no se colapse el hueso. Cuando pierden dientes antes de esa edad y no se pone nada, corremos el riesgo de que el huesito se seque y se colapse. Doc, perímetro del arco. Es el espacito donde están puestos los dientecitos. El arco dentario es donde están puestos los dientes, ¿cierto? ¿Recuerda a Charlie? Sí, sí lo necesitaba. Entonces se pierden y los dientes de los lados se pueden acostar hacia el espacito que estaba, se puede cerrar el huesito dependiendo de cuántos dientes perdió. Entonces sí se recomienda pues reemplazarlo por un dientecito acrílico. Ya hay pues diferentes técnicas para reemplazarlo. Ya el tema también es estético, ¿cierto? Hay papás que dicen, no, yo no quiero que mi niño de 2 años o de 3 años esté mueco. Entonces, no, porque todo el día meten la lengua ahí o porque no me gusta cómo se ve. Ya se discute pues como con los papás. Después de los 5 años, es el caso que tú me cuentas, 5 o 6 años, pues se toma una radiografía y se toma la decisión si el diente permanente ya viene y para el niño no es significativo tener un hueco antes que los otros amiguitos, pues la verdad no se hace nada. No es Se necesario, espera. o sea, realmente es más como por estética en Sí, ese sentido. en ese sentido, 5 añitos sí considero que es más por estética, sí. Y cuando es el despiquecito clásico, la esquinita a veces irreemplazable en el golpe que pueda tener un chiquito, ¿qué se analiza y se repara, no se repara o hay que esperar que complete? ¿Cómo son ahí las Dependiendo- posibilidades? Sí, dependiendo del tamaño de la fractura, ¿cierto? Muchas veces lo ideal sí es al menos pues consultar porque cuando la fractura queda con ángulos agudos, o sea, con bordes muy filositos, cualquier cuchara, vaso, un ángulo agudo no absorbe bien la fuerza. Entonces yo les digo a los papás, es mejor que se lo pulamos, estoy hablando de un borde pequeño, redondear los ángulos porque obviamente por fuerza, cuando una cuchara... Él sufre con él. Ay, no. Una cuchara, un vaso, va a absorber mejor la fuerza y no se le va a partir más el diente, ¿cierto? Pero ya si es una fractura más grande, pues por estética dental, sí se restaura, si el paciente se deja. Eso es lo que yo a veces les digo a los papás. Hay niños que tienen mucho temor a la odontología. Y es Hay algo- niños, hay niñas. Niñas grandes. Y si es algo muy, pues como que solamente estética dental y el paciente tiene mucho temor, yo le digo, no traumaticemos al niño, o sea, no lo molestemos, redondeémosle su angulito, cuando esté más tranquilo, que se tenga un poquito más de confianza, me tenga un poquito más de confianza, le hacemos la restauración si es netamente por estética. Pero la verdad, la mayoría de niños que ven que eso no les va a molestar, pues uno les habla, les explica bien, se dejan restaurar su diente normal. Pues se lo dejan hacer la resinita. Y hay que cuidarla. Y los niños, la verdad, la mayoría se lo cuidan superficiosos. También. Excelente. Sí. Yo aquí en medio de que no se note, pues un par de padres aquí aprovechando a la odontopediatra. Doc, una última preguntita para responder en los 2 minuticos que nos quedan.
cuando hablabas del arco, y por eso me hizo como figura, porque tú sabes que en el caso de Juan Andrés tenemos el tema del ceseo, porque tiene los dientes pues muy inclinados hacia adelante, entonces te estaba hablando así, con lo que eso implica aquí para la perfeccionista del lenguaje y demás. Esa posición que asumieron los dientes de leche y que Miguel Ángel está repitiendo el patrón, forma algo, impacta algo en ese arco, y la probabilidad de que los dientes permanentes salgan así también es alta. Pero no por la posición de los dientes, Ah, es por la posición de la lengua. O sea, puede que los dientes de leche estén así por algo, ¿cierto? Pero los dientes de adulto pueden nacer un poquito más verticales o en una mejor posición. ¿Qué pasa? Pues en este caso, que hay una dislalia, que es el ceseo, y ya hay una mordida abierta, así se llama lo que tiene Juan Andrés. ¿Qué pasa? Como él todo el tiempo hace el selle de la boca con la lengua, que uno debería sellar con los dientes y poner la lengua en el paladar, como él todo el tiempo hace la interposición lingual, se llama, o sea, cierra con la lengua, cuando le nazcan los dientes de adultos sí existe una alta probabilidad de que si no corregimos la posición lingual a tiempo, obviamente la lengua pues tiene 7 pares de músculos, es muy fuerte y puede volver a proinclinar, se llama, pues a reposicionar los dientes en la misma situación. Entonces sí puede recurrir. ¿Qué hay que hacer? El poder de la lengua. Ahí Seguir viene en ya la la parte de fono. ortopedia. Sí. No, y también la parte o sea, hay que hacer la fisioterapia con fonoaudiología, ¿cierto? Y desde el punto de vista de ortopedia maxilar, que digamos que es también lo que yo más hago, que es guiar toda la posición de esos huesitos, desarrollarlos, que se hace la ortopedia maxilar, la ejercemos desde los 3 añitos, es reposicionar esa lengüita. Hay aparatología removible, sencilla, no es doloroso, que se utiliza para ayudar a reeducar esa lengua y nos ayuda también a reposicionar los dientes para cerrarlo y llegar a la mordida ideal, ¿cierto? Sino que uno va viendo según la edad, ¿cierto? Con Juan Andrés estamos O sea, esperando que estamos estuvieran... pendientes de esa Estamos pendientes de esa observación. partecita. Es porque uno va evaluando si ya hizo la corrección con fonoaudiología, si ya la hizo y todavía quedó el selle. Pues uno va tomando como las decisiones como según cada caso individual. Desde la parte pues, de odontopediatría y desde la parte de ortopedia, uno va guiando como la posición de los dientes. Ay, Dios mío, mucho Ay, ay, más ay. por aprender aquí, pero el tiempo como cosa rara nos ha escaseado. Recuerden, por favor, que ustedes pueden consultar con Platinum Odontología. Allí la doctora María Alejandra y todo su equipo, especialistas en odontología pediátrica, están para acompañarlos, entre otros servicios, de hecho, que prestan. Así que ahí en pantalla están apareciendo sus redes sociales, @Platinum Odontología, para que allí los busquen, los sigan, llamen, consulten, reserven sus citas y por favor dejemos esta tendencia que tenemos a tomar tan desprevenidamente cosas que necesitan y requieren de una intervención profesional, como en este caso la salud oral de nuestros hijos. Doctora María, muchísimas Gracias por venir. La próxima trae a Charlie. Sí, Hoy por le favor, que pusimos no le falta. quede. Continuamos aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.